Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tomen asiento, hermano, tenga la bondad. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de evidencia verificada. Evidencia verificada. Los hermanos allí que nos están colaborando ya saben que en la medida que vamos hablando pueden colocar allí lo que le hemos puesto para que lo transmitan. Evidencia verificada. Quiero hablarles, hermano, inicialmente acerca de que el apóstol Juan es el apóstol amado que menciona la Biblia. Fue el que, de los que vieron a Jesús, de los que lo conocieron, fue el que murió de muerte natural siendo ya muy anciano, por allá en el año 96 o casi el año 100 de nuestra era. Y el apóstol Juan escribió 5 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, y en el Evangelio nos habla acerca y nos convence acerca de nuestros pecados, y también nos habla acerca de la fe en Cristo Jesús. Escribió también el Apocalipsis, donde allí nos muestra la consolación que tenemos de parte de Dios, y también nos da la seguridad de que Jesucristo regresará por segunda vez, y también nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis, los tiempos en que vivimos. Yo le decía a los hermanos hace poco, no me acuerdo quién, yo le decía, un cristiano debería ver noticias. He escuchado de hermano que dice: hermano, a mí no me gusta ver noticias porque es que lo que uno ve. ¿Sabe por qué tenemos que ver noticias? Para que usted sepa en los tiempos que vivimos. Lo que está sucediendo en Israel, lo que está sucediendo en Siria y lo que está sucediendo en el mundo entero es lo que ya la palabra nos anuncia. Y por eso, mi hermano, es que el apóstol Juan escribió el libro Apocalipsis para darnos la seguridad y para poder entender los tiempos en que vivimos. No solamente escribió el Evangelio de Juan, no solamente escribió el Apocalipsis, sino que escribió 3 cartas más. Y la primera, que es la que hemos leído, y en esta primera carta, que tiene 5 capítulos, el tema principal es la comunión. Ese es el tema principal de esta carta, de estos 5 capítulos. Y quizás sigamos hablando más de este capítulo, pero hoy vamos a hablar de los primeros versículos que hemos leído. Y vamos a hablar para que usted pueda entender el desarrollo de este sermón, qué es comunión. Y comunión es tener compañerismo. Comunión es lo que tenemos nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Lo que vivimos es tener compañerismo, eso es comunión. Por eso, mi hermano, la necesidad de congregarnos. Por eso la necesidad, hermano, de compartir. Por eso la importancia de Dios, dice que Dios nos manda, mi hermano, de que nosotros estemos velando por nuestras almas y velando por nuestra vida espiritual. No todos los que escuchan tienen vida. Y usted podrá decir, mi hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no todos los que escuchan tienen vida? A la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, se puede existir pero no tener vida. Pablo escribe en Primera de Timoteo y habla, dice, de la mujer no creyente. Y dice de la mujer no creyente que se envuelve en los placeres teniendo vida, pero está muerta. Y Jesús dijo también: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y Jesús le está diciendo, está hablando con personas a las cuales le corre la sangre igual que nosotros, a personas cuyos corazones laten igual que nosotros. Y cuando Jesús está hablando con esa persona, le dice: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, mi hermano, se puede existir pero no tener vida.
Es algo así como la ostra. No sé si alguien conoce la ostra. La ostra tiene existencia, pero no tiene vida. Ciertamente, hermano, no la vida que nosotros consideramos, pero para poder vivir esta vida que es abundante, hay que tener comunión con Dios y hay que tener comunión unos con otros. Y esa comunión, hermano, solo la tenemos cuando somos y cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas. Juan hace una mención al menos de 3 cosas, y lo primero, mi hermano, es que por eso he titulado este mensaje, mi hermano, Jesucristo es una evidencia verificada. Cada vez que salimos a predicar, cada vez que salimos a evangelizar, incluso ayer no me acuerdo quién estaba conmigo, el hermano Alex, creo, encontramos un viejito, ancianito. Y sabe, mi hermano, cómo terminó diciendo: perdónenme en que me ría. Así, y se terminó riéndose, porque dice: ¿cómo pueden creer ustedes de que existe un Dios? Y hoy quiero hablarles, hermano, acerca de esto, de lo que nosotros conocemos, aunque como cantábamos, hermano, no hemos visto, aquí nadie ha visto a Jesucristo. Quizás no le hemos oído, pero ojo, a Dios se le puede oír. Si usted se mete en la presencia de Dios, puede escuchar la voz audible de Dios. Pero quizás no le hemos visto, no le hemos oído, pero a Él le podemos sentir, porque hay una evidencia verificada de su existencia. Entonces lo primero, mi hermano, que Juan nos quiere transmitir, porque hay un propósito, y en el verso 4 dice: estas cosas os escribo. Hay un propósito acerca de la escritura de Juan, porque él quiere hacernos entender y él quiere transmitirnos que él sí vio a Jesucristo, que él sí le escuchó, que él sí le palpó, y él quiere transmitirnos a nosotros que aunque nosotros no lo hayamos visto ni le hayamos escuchado, Jesucristo es real. Una evidencia verificada. Y lo primero, mi hermano, es que existe un hecho real. Es un hecho real. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan estaba diciendo: Jesús no es un fantasma, Jesús no es ninguna aparición. Lo que nosotros hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, esto es lo que queremos anunciaros, para que ustedes tengan vida en Él, para que ustedes tengan comunión con Él y para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Entonces lo primero que Juan empieza a decirles es que hay un hecho real de la existencia de Jesucristo, y lo primero que empieza a decirle y transmitirle es que Jesús es eterno. Usted sabe, hermano, que hay personas que creen que Jesucristo es un ser creado. Hay quienes hoy creen que Jesucristo es un ser creado. Y Juan está diciendo: yo quiero transmitirle primero, yo quiero que ustedes tengan la seguridad: Jesús es eterno. Lo que era desde el principio. Si algo el diablo ha querido hacer desde que Cristo estaba aquí en la tierra y desde antes de venir, es hacer distorsionar la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad? La verdad más grande es la que tenemos en el Señor Jesucristo. Y el diablo siempre ha querido distorsionar y también negar la existencia de Dios. Pero sabe, Jesucristo no solamente estuvo aquí en la tierra, Él es desde el principio, Él es desde la eternidad. Él no tiene comienzo, Él no tiene fin, Él es la vida. Así que lo primero que Juan empieza a transmitirles es: yo quiero que sepan quién es Jesús. Jesús es eterno. Por eso él, que escribió también el Evangelio de Juan, ¿cómo empieza diciendo el capítulo 1, verso 1 de Juan? Juan Evangelio, que dice: en el principio. Entonces en el Evangelio y ahora en las epístolas de Juan, él está transmitiendo eso. Jesús es eterno, Jesús es un hecho real, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Antes de que todo comenzara, antes de que todo existiera, Jesús ya existía. Antes de que se formase la primera cosa y que se crease la cualquier cosa, Jesús ya era. Desde el principio Él es, desde el principio Él existe. Y sabe, hermano, cómo le llama también: Él es el verbo.
si usted está en Juan 1:1 conmigo, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces ahí empieza a mencionar Juan también una palabra, cómo la Biblia habla acerca y cómo llama a Jesús, y le llama verbo de vida. Juan, que también es el que escribe Apocalipsis, en Apocalipsis 19:13 también habla de Jesús y lo muestra en toda su gloria, y dice que estaba vestido de ropa teñida de rojo, y su nombre en el muslo, y el nombre que tenía era el verbo de Dios. Entonces en primera de Juan habla acerca de Jesús como el verbo de vida, y en Apocalipsis habla de Jesús como el verbo de Dios. Primero es el verbo de vida, luego es el verbo de Dios. ¿Sabe, hermano, qué significa verbo? Verbo es la expresión de un pensamiento invisible. Eso es lo que es verbo. Verbo es una idea, es un pensamiento, es la expresión de un pensamiento que es invisible, pero que ahora Dios nos lo está mostrando como un hecho eterno, como un hecho visible, como un hecho físico. Él estaba en el principio. Jesús es el verbo de Dios. Él estaba en el principio. En el principio era el verbo. Él testificó. Y sabe también que nos habla acerca que Él es el alfa y la omega. Alfa y omega, hermanos, es la primer palabra, la primera letra y la última del verbo del alfabeto griego. Si Jesús estuviese aquí y si Jesús hablase en castellano, lo que estaba diciendo: yo soy la A y la Z. De las 26 letras que tiene nuestro alfabeto castellano, Jesús está diciendo: yo soy todo el alfabeto de Dios. Dios no va a hablar de otra manera que no sea a través de mí. Eso es lo que está diciendo Jesús: yo soy todo el alfabeto, yo soy la A, yo soy la Z. Sabe, hermano, está hablando acerca de que Jesucristo es tan real y es tan eterno, que si en ese tiempo hubiese existido una grabadora, hoy podríamos tener la voz audible de Dios en una cinta grabada. Entonces no hablamos, hermano, de que solamente es un hecho eterno, sino que también es un hecho físico. Jesús es el verbo completo de Dios y también el último. Cuando usted escuche la palabra Jesús, usted está escuchando y hablando, mi hermano, de algo completo que no hay necesidad de añadirle nada más. El libro de Colosenses dice: porque nosotros estamos completos en Él. Así, mi hermano, que cuando usted escucha a Jesús, está hablando de la plenitud de Dios. Está hablando y escuchando de la plenitud de todo lo que es Dios. Todo lo visible de Dios está en Jesucristo. Si Dios hoy se manifestara y se mostrara hoy en medio nuestro, si hoy viéramos una aparición de Dios, veríamos a Jesucristo, porque Él es la expresión visible del Dios invisible. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo de vida. Toda la revelación de Dios, toda la revelación de Dios se encuentra solo en Jesucristo. Es un hecho eterno, pero también es un hecho físico. Y esto es importante, mi hermano, que nosotros lo entendamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpamos con nuestro hermano. Juan está diciendo que Jesús, hermano, no era un fantasma que a ellos se les apareció. Él está diciendo: es real. Hemos escuchado su voz, le hemos visto, le hemos conocido. Existen evidencias audibles, existen evidencias físicas, le hemos palpado con nuestras manos. ¿Sabe, hermano? Cuando Juan usa la palabra, utiliza la palabra teime, que significa teatro, quiere decir observar cuidadosamente. Por eso es que Juan está diciendo que lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos oído, hemos prestado atención cuidadosa a sus palabras. A veces no podemos imaginar por un momento, mi hermano, cómo es que los escritores de la Biblia hablan tan acertadamente de la palabra de Jesús. En ese tiempo existían los escribas.
Y quizás no era que Juan, mientras Jesús hablaba, él estaba escribiendo la palabra de Jesús, sino que le estaban prestando tan suma atención. Era como una observación tan cuidadosa, tan detallada de sus palabras, que aún después de que Jesús ya no estaba porque había muerto, resucitado, sus palabras estaban fresquitas en su mente y las podían transcribir. Y eso es lo que Juan está diciendo: os anunciamos para que entendáis y para que puedan saber que aunque ustedes no le hayan visto, Él es real. Pero solamente, hermano, no es un hecho eterno. O Juan no nos quiere mostrar un hecho eterno, un hecho físico, sino que la Biblia también nos habla acerca de que es un hecho, que Jesús es un hecho espiritual. Y por eso, mi hermano, es que aunque muchos lugares se esfuercen por hacer como un show en medio de la predicación, incluso para embellecer los cultos, a veces traen hasta una danza de Israel y hasta vestimenta de Israel y ponen a danzar ahí porque quieren esforzarse como para dar a conocer, como para transmitirlo. ¿Sabe, mi hermano, cuál es la evidencia de lo que Juan está diciendo? Que no solamente es que estaba mostrando la eternidad, ni estaba diciendo Él no es un fantasma, es un hecho físico. Hoy tenemos un hecho espiritual. Y por eso, mi hermano, hoy un predicador no debe esforzarse en cierta medida más que el de guardarse en santidad para tener la evidencia de Dios, porque hoy tenemos la evidencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia, y Él es el que testifica de que nuestras palabras, de lo que predicamos, es verdad, y el Espíritu Santo a ti es el que te convence de pecado. Esa es una evidencia espiritual de que aunque Jesucristo no esté aquí físicamente, Él está en espíritu. Él está aquí. Es una evidencia espiritual. No está en cuerpo, pero está en espíritu. Por eso, mi hermano, es que como Juan lo oyó, hoy la fe se convierte en el oído del alma. Como Juan lo vio, hoy se convierte en la fe del ojo del alma. Y como Juan lo palpó, hoy se convierte en la fe de las manos del alma. Hay una fe que ha sido transmitida, que hemos recibido. Y por eso, mi hermano, es que es verdad. Si algún amigo viniera y pudiera decir: ustedes cómo se arrodillan delante de alguien que no ven. Y parece, hermano, que ellos como que tienen razón. Y para ello nosotros somos locos e ignorantes. Pero es que hay una evidencia espiritual en nuestra iglesia. Hay una evidencia espiritual en la palabra. Y sabe, hermano, el Espíritu Santo es el que da testimonio, mi hermano, y es el que está aquí para dirigir que lo que se predica es lo que los apóstoles recibieron y que también escribieron. Por eso, mi hermano, es que un cristiano de la sana doctrina tiene que recibir la palabra tal y como está escrita. El que yo creo, o el que me parece, o el que yo dispongo de lo que pienso o creo, eso no debe existir en un cristiano. Lo que Dios le ha dado a los discípulos, lo que ellos recibieron, es lo que escribieron y es lo que nosotros hemos recibido. Y el Espíritu Santo está aquí y se manifiesta cuando la palabra de Dios es predicada verdaderamente. Por eso, mi hermano, si hay una iglesia espiritual, si hay una iglesia sana, es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y aquí la evidencia es que tú puedes hablar en nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo está respaldando su palabra. En primera de Juan 5:9, ahí donde estamos, dice algo muy especial y dice: si recibimos el testimonio de los hombres. Porque a veces, hermano, como somos llevados por lo que vemos, entonces es que no, yo estoy allá porque el pastor me cae bien, o yo estoy allá porque es que el pastor me agrada. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿sabe qué dice? Mayor es el testimonio de Dios. Pueden predicar muy bonito, pueden cantar muy bonito, pero si no predican la verdad y la palabra, mayor es el testimonio de Dios. Por eso, mi hermano, es que un esfuerzo para tener un show, un culto bonito, mi hermano, es
eso está fuera de lugar. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesitamos, hermano, es que en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestros cultos, el Espíritu Santo sea el que se manifieste y el que se deje sentir. Hoy en día quieren sacar al Espíritu Santo de las congregaciones. Hoy en día el Espíritu Santo no lo promueven. ¿Sabe, hermano, que a veces que dicen, no, es que allá no creen en el Espíritu Santo? Creemos tanto en el Espíritu Santo que hasta lo promovemos. Usted necesita hablar en nuevas lenguas. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo. No solamente lo creemos, lo recibimos. Y no solamente lo recibimos, lo promovemos. Jóvenes, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Porque jóvenes, si usted no tiene el Espíritu Santo, el enemigo lo va a ver como flanco fácil para que ustedes sean derrotados. Y hay jóvenes, hermano, que por no tener el poder de Dios son presa fácil. Y por eso es que necesitamos una iglesia que se levante en intercesión y en oración por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por las familias. Porque hay familias que se están destruyendo. Pero es un hecho espiritual. Y Él nos respalda con su presencia. Gracias le damos a Dios siempre porque el Espíritu Santo es el que está aquí. Jesús no solamente es un hecho histórico, Jesús no solamente es un hecho eterno, Jesús no solamente es un hecho físico, Él es un hecho espiritual. Él fue el que dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Por eso, mi hermano, es que yo no les pregunto o no le preguntaré si alguna vez lo he hecho, ¿quiénes creen que Dios está acá? Porque así, si tú no lo crees, Él está acá porque Él lo ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Así tú no creas que Él está aquí, yo lo creo porque Él es el que lo ha prometido. No solamente, hermano, es un hecho real, sino que también es una comunión vivida. Ahí en Primera de Juan, el verso 2 y 3, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Para que vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, mi hermano, no solamente que es, Juan está escribiendo para mostrarnos la evidencia real, la evidencia verificada, física, eterna, espiritual de Jesucristo, sino que también nos está escribiendo en esta primera carta que el tema central es acerca de la comunión que debemos tener con Dios y con los hermanos. Créame, mi hermano, que cuando yo estoy en comunión con Dios, para mí es fácil perdonar. Cuando yo estoy en comunión con Dios, para mí es fácil tener comunión con los hermanos. Yo le transmitía hace poco a unos hermanos, yo le decía, Dios me ha dado un don. Para mí es un don, una cualidad. Pero para mí, mi hermano, es algo que a mí me ayuda a vivir tranquilo. Para mí es algo que a mí no me deja vivir con preocupaciones. Porque a mí me pueden ofender, pero cuando me piden perdón, yo olvido completamente. Hay quienes perdonan pero no olvidan. Tranquilo, hermano, lo perdono, pero ya después ni le vuelve a saludar, ya ni le sonríe, ya eso no es perdonar. Cuando tú perdonas es porque has olvidado la ofensa. Yo le doy gracias a Dios porque eso yo sí lo tengo, hermano. A mí me pueden ofender con la ofensa más grande, mi hermano, pero después de pedirnos perdón, yo ya no me vuelvo a acordar de lo que me hicieron. Y eso me ayuda a vivir sin amargura, eso me ayuda a vivir con tranquilidad, eso me ayuda a vivir con gozo y me ayuda a tener comunión. ¿Por qué? Porque sé que tengo comunión con Dios. Y pues lo que está diciendo, mi hermano, es que todo aquel que conoce al Señor Jesucristo, hay algo que le invita y le incita a compartirlo. Cuando nosotros hemos conocido, a veces decimos el primer amor, que a veces está hasta mal dicho porque no deberíamos de tener un
una cristiandad con niveles de altibajos. Pero usted ve, hermano, los recién convertidos, hermano, ¿cómo no se pueden callar? Hablan de las maravillas de Dios hasta desayunando. No se pueden callar. Y por eso lo que Juan dice, ¿cómo alguien que ha conocido, cómo alguien que tiene comunión con Dios se puede esconder esto? No lo puede compartir. Eso es lo que os anunciamos, eso es lo que escribimos, que nosotros los que hemos visto, los que hemos compartido, lo que hemos oído, queremos que ustedes también lo conozcan y lo reciban. Eso es tener comunión con Dios. Y sabe, hermano, ¿qué? Por eso es que la Biblia nos habla de que nosotros somos testigos, no abogados. Porque abogado es aquel que defiende una causa, pero testigo es aquel que dice lo que ha visto y lo que ha oído. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos testigos y que Dios quiere hacernos testigos suyos. Porque nosotros hablamos, hermano, de lo que nosotros hemos visto. Y usted no puede negar, mi hermano, que hemos visto grandes cosas en Dios. Que Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Que aunque sin merecerlo Él nos dio salvación, que es lo más grande. Pero con ser así hemos visto milagros. Hemos visto, mi hermano, curaciones de cáncer, de sida. Hermano, eso es lo que Dios, y eso es lo que debemos testificar. Testificamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Alguien. Por eso hay quienes no pueden testificar. Por eso hay quienes no pueden predicar. Porque alguien que no ha visto y que no ha oído no puede testificar. ¿De qué vas a hablar si no tienes comunión con Dios? ¿De qué vas a hablar si no has visto, si no has sentido? Pero yo quiero decirte algo, Dios está hablando esta mañana. Dios está hablando hoy a todo aquel que le abre su corazón, a todo aquel que le abre su mente. Y dice Juan, está escribiendo, dice, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces comunión no es pasar una tarde con un buen amigo. Una comunión no es tener un momento de café y galletas. Comunión, mi hermano, significa literalmente es tener algo en común. Eso es lo que significa comunión, tener algo en comunión. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos, aunque no nos parezcamos. Hay unos que somos más guapos, pero somos hermanos porque tenemos algo en común. Y el Jesús que tú tienes en tu corazón es el Jesús que yo tengo en mi corazón. Y el Jesús que yo tengo en mi corazón es el que me hace amarte a ti, porque tú tienes a Jesús en tu corazón. Y entonces, ¿cómo es que podemos tener comunión con Dios si Dios es santo y nosotros somos impíos? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios si Dios es omnipotente y nosotros somos gusanos? Y sabe, hermano, ¿qué es lo más grande? Que el apóstol nos escribe y nos transmite. Y es verdad, porque si algo Dios sabe es que desde que el hombre pecó se produjo un abismo. Hay un abismo, hay algo que separa al hombre de Dios. Y entonces Dios sabe que hay una separación entre Dios y el hombre. Hay una separación entre Guillermo y Dios. Y por más que el hombre quiera, nosotros, hermanos, sabemos que nosotros andamos en tinieblas, pero que Él es luz, pero que existe un abismo. Y entonces, ¿cómo podemos tener comunión con un Dios que es santo, que un Dios que es omnipotente, y yo soy un gusano y yo soy un impío? Sabe, hermano, como ese Dios poderoso sabe, Él sabía que la única manera era de que hubiera algo común entre Dios y los hombres, porque comunión es tener algo en común, literalmente. ¿Qué podíamos tener en comunión con Dios? Él es santo, yo vivo en una naturaleza pecaminosa. Él es omnipotente, yo soy un granito de arena en un inmenso mar. Él sabía que no había manera.
Así que tenía Dios que buscar una manera de tener algo en común con los hombres. ¿Y sabe qué es lo que tenemos en común? La carne humana. Por eso es que Jesús se convirtió en hombre, pero eso sí, Él nunca desechó, dejó su deidad. Él siguió siendo Dios, pero Él vino y tomó la naturaleza humana, y ahora ya Él tenía algo en común para compartir con nosotros. Y como Él tomó una naturaleza humana, entonces ya Él se hizo como nosotros, para que en su naturaleza humana nosotros pudiéramos tener la naturaleza divina, porque en Jesucristo ha renacido una nueva naturaleza. Los que hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza, y la nueva naturaleza es divina. Pero eso solo se podía lograr cuando existiese algo en común entre Dios y los hombres. Y por eso es que el único Dios tuvo que hacerse hombre, para que en su humanidad tuviera algo en común con los hombres. Dios como Dios no podía salvarnos. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Por eso es que hoy podemos tener comunión con Dios. ¿Y sabe qué dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? Fíjese, mi hermano, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina cuando tuvimos algo en común con Dios. Él se hizo hombre para que en la condición de hombre Él no pudiera compartir su naturaleza divina. ¿Sabe, hermano, que esa palabra participante es la misma palabra que se escribió para comunión? ¿Y sabe cuál es la palabra griega para comunión? Koinonía. La coinonía que debemos tener, la comunión que debemos tener con Dios y con los hombres. El mismo apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 1, nos habla acerca de que tenemos la comunión del evangelio, la coinonía del evangelio. Eso es lo que a nosotros nos tiene en común. Por eso, mi hermano, es que tú debes entender el verdadero evangelio, porque si tú no tienes el evangelio que se enseña y se predica y la sana doctrina, tú vas a estar tomando caminos aparte. Pero Pablo nos dice que tenemos la coinonía, la comunión del evangelio. Y sabe que el apóstol Pablo también en el mismo libro de Filipenses capítulo 2 verso 1 le llama también la coinonía del espíritu, o la comunión del espíritu. Entonces, mi hermano, hemos hablado de que Jesucristo es un hecho real, y de que Jesucristo es una coinonía, una comunión que Dios nos invita para tener con Dios y con nuestros hermanos. No solamente se tiene comunión con Dios. ¿Cómo puedes tú decir que tú tienes comunión con Dios y no amas a tu hermano? El que tiene comunión con Dios también tiene comunión con los hermanos. Y quiero hablarle por lo último, mi hermano, y es que es una llenura disfrutada, que es un gozo pleno. En Primera de Juan, ahí donde estamos, dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero terminar esta mañana diciéndote esto. ¿Sabe, mi hermano, cuál es nuestro mayor gozo? Nuestro mayor gozo no es que tenemos empleo, ni que tenemos salud. Nuestro mayor gozo, mi hermano, es haber conocido al Señor Jesucristo. Ese es el mayor gozo para el Señor, para el cristiano. En el Salmo 16 verso 11 dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay una diferencia entre felicidad y gozo. Por eso es que no podemos decir que el que no sea creyente no pueda ser feliz. Puede ser feliz, pero es que hay una diferencia entre felicidad y entre gozo. Nosotros, hermanos, somos humanamente felices, pero cristianamente somos gozosos. La diferencia que nosotros encontramos, hermano, porque hoy en día no importa si tú tienes los mejores canales de televisión, hoy en día abundan los centros comerciales.
A veces nos preguntamos, bueno, ¿para dónde salgo con mi familia? Pues para los centros comerciales. Y sobre todo si su esposa es como la mía. No hay mujer que no le guste el centro comercial. Y aunque abunden centros comerciales, y aunque abunden teatros, y aunque abunden restaurantes y diversidad de ocio, mi hermano, los problemas siguen existiendo. Siguen habiendo soledades, sigue habiendo depresión, sigue habiendo divorcios, sigue habiendo suicidios, sigue habiendo depresiones, sigue habiendo alcoholismo, sigue habiendo drogadicción. Entonces no es por la diversidad de diversiones que existan o que hayan en la ciudad donde vivimos, es que ellos pueden ser felices momentáneamente, pero no tienen el gozo que solo recibimos estando en Dios. El verdadero gozo es el Señor Jesucristo. La felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende del Señor. La felicidad depende de las circunstancias, y por eso si las circunstancias cambian, entonces por eso es que el rostro de muchos cambian. Es que ya no tengo trabajo, o es que ya no tengo salud y ya no puedo alabar al Señor. Pero sabe, nuestro gozo depende del Señor, y Jesucristo no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La felicidad solo suple sus necesidades superficiales. El gozo suple las más profundas. La felicidad es como un termómetro que registra las condiciones. El gozo es el termostato que controla las condiciones. La felicidad se evapora en una crisis. El gozo muchas veces se intensifica en medio de las crisis. La felicidad llega a su plenitud cuando se mezcla con el gozo. Y eso es lo que Juan ha querido transmitirnos en su carta. En la primera carta del apóstol Juan es lo que nos está transmitiendo. Podemos tener el gozo, para que nuestro gozo sea cumplido, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, para que nosotros podamos recibir. Usted sabe, hermano, sería un ignorante hoy en día el que dijera aquí no hay música. Porque si ahora mismo colocamos aquí un receptor, sonaría música. Si ahora mismo encendiéramos aquí un radio, escucharíamos música. Entonces sería ignorante el que dice no existe la música o aquí no hay música. ¿Sabe qué es lo que tiene? Es que no tiene el receptor encendido, no tiene la antena conectada con Dios. Y por eso, mi hermano, es que no puede recibir las señales de Dios. Y Él es el verbo, y nuestra antena es Jesucristo, y la señal es el verbo de vida. Nosotros debemos tener nuestro receptor bien encendido, nuestra antena dirigida al cielo, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre habla. Pero tú tienes el radio encendido. ¿O qué es lo que estás escuchando? ¿A qué es lo que estás prestando atención? Porque Dios ciertamente está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y nuestro gozo está solamente cumplido en el Señor Jesucristo. Lo voy a invitar para que estén en sus pies. Jesucristo es un hecho real. Jesucristo es un hecho físico, y Jesucristo es una evidencia espiritual para que podamos tener comunión con Dios y con nuestros hermanos, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe cuál es el verdadero gozo que hoy podemos tener? Saber que sí podemos escuchar la voz de Dios. Quizás tú no le hayas escuchado audiblemente, pero Dios ciertamente está transmitiendo y está hablando. Quizás tú puedas decir, pero bueno, es que eso fue lo que lo pudieron ver, tocar y palpar, pero yo no puedo. Pero le puedes sentir.
Porque aquí hay una evidencia verificada de su existencia. Porque aquí el Espíritu Santo está testificando acerca de su palabra y acerca de Jesucristo, que Él es real. Porque hoy no decides. Porque hoy no decides escuchar la voz de Dios. Aquí hay amigos con nosotros esta mañana. A los amigos les decimos: presta atención a la voz de Dios, porque Dios habla. No podemos decir como los que dicen que música no hay. Música hay en todo sitio. Lo que no hay es receptores encendidos. Y Dios está aquí y Dios está hablando. ¿Cómo puedes decir tú, hermano mío, que no amas a tu hermano y dices tener comunión con Dios? Dice la palabra del Señor: el que dice que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios quien no ve, y aborrecer a su hermano a quien sí ve? Cuando nosotros, hermanos, tenemos comunión con nuestros hermanos, es la evidencia real, física, de que Dios está con nosotros y de que tenemos comunión con Dios. Esta iglesia tiene el sello de su nombre. Y aquí está la presencia de Dios y el Espíritu Santo para testificar que las palabras que nosotros anunciamos y predicamos son veraz y son verdaderas, porque el Espíritu Santo revela lo que está escrito en sus palabras. Oh, bendito Jesús, aquí estás, Señor, te presento. Cierra tus ojos allí donde estás. Quiero hacer la invitación a un amigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Un amigo que quiera pasar aquí adelante, queremos orar por ti. Un amigo que esté con nosotros, quiero invitarle para que pase aquí adelante. Vamos a orar para que tú puedas tener tu receptor encendido y para que tú puedas tener la antena dispuesta a escuchar la estación Verbo de Vida, que es Jesucristo. Sabemos que el tiempo es corto y muchos son los que hoy siguen sin darse entendido en las palabras de Jesús. Pero Jesús prometió volver y regresar por los que aman su venida y por los que han guardado su palabra. Los que han guardado su palabra, los que la han vivido, los que la han aplicado en su vida. Prepárate, amigo, prepárate, prepárate, prepárate. Prepárate, porque lo que os escribimos y os anunciamos acerca del Verbo de Vida, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al Verbo de Vida. El Verbo es la expresión visible del Dios invisible. Jesucristo es lo visible de Dios.